Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludamos a cada uno de ustedes cordialmente y a aquellos también que se conectan en nuestro devocional diario Mañana con Dios, deseando que Dios derrame sus bendiciones sobre sus vidas y que la gracia de nuestro Dios y su bondad sean con cada uno de ustedes. Les invito por favor a abrir sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Vamos a leer versículo 8 al 11. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 11. Y la palabra del Señor dice así: Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hemos estado compartiendo en los versículos anteriores, ya nuestros pastores han venido hablando acerca de la bondad de Dios manifestada a través de la consolación en medio de la tribulación, de las aflicciones o de las pruebas que como creyentes atravesamos cada día. Pablo se identifica con los hermanos en su situación dura y adversa, y él habla que así como hemos sido consolados por Dios, de la misma manera nosotros también les consolamos a ustedes. Es decir, traemos palabras de aliento, de fortaleza, de paz, de alivio al corazón, de tal manera que si nos consolamos unos a otros, esto nos va a fortalecer y nos va a animar en el Señor. Entonces, en esta oportunidad vamos a compartir, y nuestro tema a compartir será aprender a confiar bajo presión, basado en estos versículos leídos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo aquí está haciendo una descripción de su experiencia en el cual él vivió y pasó, experiencia dura y adversa, y el cual él en el versículo 8 está detallando, que estuvieron en gran tribulación, y está mencionando el lugar, está mencionando Asia, que no se nos dice específicamente qué tipo de tribulación estuvo viviendo o pasando, juntamente seguramente con otros hermanos. Sin embargo, queremos destacar en esta palabra tribulación, que significa presión, y se refiere a una intensa aflicción y prueba el cual el apóstol Pablo estaba siendo sometido. Y esto nos habla de que esta situación dura y adversa que Pablo, el cual estaba sometido, lo llevó a sentirse, dice, abrumado sobremanera. Y esta palabra abrumado significa estar cargado de preocupación, estar bajo una intensa presión. Así estaba Pablo. Estaba sumamente cargado de preocupación y estaba bajo una intensa presión, haciendo mención de lo que es la tribulación. Y entonces Pablo habla de lo excesivo que era la prueba, la situación tan dura que lo llevó a perder las fuerzas. Es decir, no estamos hablando aquí de fuerza física, sino el desánimo y el desaliento habían llegado al corazón de Pablo a un punto, un límite, donde había un desgaste mentalmente, físicamente, emocionalmente y diríamos espiritualmente también. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque Pablo va a hablar de que, habla de un término que habíamos perdido la fuerza, de modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces ellos habían perdido esa esperanza de conservar la vida, de seguir viviendo. Y más adelante en el versículo 9 dice que ellos tuvieron sentencia de muerte. Y esto habla de un veredicto judicial, es decir, ya no voy a seguir viviendo. Estamos condenados
tal vez a morir. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo mención. Tan dura y tan fuerte fue la situación que vivió, tan intensa, que le quitó las fuerzas, que los desgastó en todo sentido, física, emocionalmente, que habían perdido la esperanza de vivir. Tan abrumadora fue. ¿Acaso, mi querido hermano, hermana, no nos hemos sentido muchas veces en situaciones duras y adversas, bajo presión, y que a veces hemos perdido esa esperanza y esa confianza en Dios? Y a tal punto que nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados, y ha sido una experiencia de usted donde cree que su oración no ha sido escuchada, no hay respuesta, pensando tal vez que nadie lo visita, que se olvidaron de usted. A veces llegamos a un punto donde nuestra fe es probada, de nuestra fe llega a un límite, un punto donde a veces quisiéramos abandonar todo. El apóstol Pablo vivió una situación dura, intensa, bajo presión excesiva, que había perdido la esperanza de conservar la vida. Y no solamente eso, sino la sentencia de muerte, de morir. Sin embargo, creo que Pablo entra a una reflexión y él medita y piensa y dice que en el mismo versículo 9 dice: pero esto no sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y qué interesante, porque Pablo habla acerca de eso, de que no dependían de ellos mismos, dependían de sus capacidades, sino en Dios. Y esto nos habla de la autosuficiencia muchas veces que usted y yo manifestamos. Y esto nos hace pensar de que podemos resolver las cosas sin Dios, sin que o ayuda de nadie. Nosotros mismos nos creemos capaces y decimos: vamos a resolver este asunto por nuestra propia cuenta. Pero Pablo, decir esto, nos lleva a pensar de que no debemos depender de nosotros mismos, sino de depender de Dios. Confiar en Él, nuestros problemas, nuestras angustias, la situación que puede usted estar viviendo. Y Pablo sabía indudablemente, como lo dice el versículo 10, era consciente de que Dios es poderoso para, dice, poderoso para haberlo librado antes, para librarlo en este momento y librarlo más adelante también. Y esto nos habla de la obra de Dios en nuestras vidas, que sucede en 3 tiempos diferentes, tanto en el pasado, que Dios nos ha librado; en el presente Dios nos librará, Dios nos libra en el presente y Dios nos librará en el futuro, porque así es nuestro Dios. Tiene todo bajo control y es poderoso para salvarnos de las circunstancias y de las situaciones que estamos viviendo. Él es poderoso para darnos la salida, en el cual usted y yo nos encontramos apretados y no sabemos qué hacer. Dios es fiel para darnos la salida y darnos un respiro frente a esa situación de presión que estamos viviendo. Y él culmina en el versículo 11 diciendo de que cooperando con vosotros a favor nuestro por medio de la oración. Así es, qué importante es orar unos por otros. Qué importante es, porque Pablo pidió oración a los corintios: cooperen, colaboren conmigo, orando por mí, por el ministerio que él estaba llevando a cabo. Y esto nos anima y nos enseña que usted debe pedir apoyo en oración, querido hermano, hermana. Busque un compañero de oración, busque una compañera de oración. No lleve su carga solo. Busque que otros intercedan por usted, porque esto hará que usted se sienta acompañado, fortalecido, sabiendo que hay otros que están orando por usted. Y esto es una bendición, que otros oren por nosotros, dejarle nuestras cargas, nuestras luchas a otros hermanos, y que se identifiquen con nosotros, y nosotros identificarnos con ellos también, orando al Señor, buscando de su presencia. Así que, mi hermano amado, hermana amada, aprendamos a confiar en Dios, bajo presión, confiando en Él, dependiendo de Él, pero pidiendo también oración a otros, para que el Señor nos fortalezca, nos anime y podamos encontrar la salida que Dios nos da en medio de cualquier situación adversa.
Dios nos anime y nos guarde, queridos hermanos, en este tiempo a seguir fiel en su camino. Oramos. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque hemos aprendido, Señor, que debemos confiar en medio de la tribulación, de la presión que vivimos, de las pruebas que pasamos. Descansamos en ti, confiamos nuestras vidas en ti y también, Señor, ayúdanos a compartir nuestras cargas con otros hermanos y hermanas para que nos apoyen en oración, para que nos sintamos respaldados también. Señor, gracias por este tiempo, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndonos, hermanos.